Qué bueno que siguen con nosotros. Enfoque matinal desde CDN para ustedes. El mundo es un pañuelo. McLuhan tuvo la razón. La aldea global es un pañuelo, solo que es un pañuelo bordado en inglés. Pero ha llegado el momento de comenzar a ver este globo, esto de lo global, desde varias perspectivas. Y pocos intelectuales latinoamericanos, caribeños, tienen la capacidad de hacer esa lectura desde esos diferentes polos de poder que existen en el mundo. Por eso es todo un privilegio recibir a Iván Gatón. Profesor Iván Ernesto Gatón, bienvenido, días. Profesor. Gracias, muy buenos días. Bueno, yo siempre, si estamos de acuerdo, es bueno comenzar con una especie de briefing de cómo ve Iván Gatón el momentum que vive lo global, sobre todo el tema Irán. Fuera del aire te recordaba, Nelson, la sorpresa de Taiwán. Danos un briefing de qué te parece el momento que vive la geopolítica. Sí, totalmente distinto a lo que nos acostumbramos a vivir en el siglo XX, de un mundo bipolar que pasaba por alto las diferencias étnicas. En la Guerra Fría no cabían las diferencias de grupos religiosos. Hablar de sunitas y chiitas en Guerra Fría, eso no tenía significado alguno. Hablar de la diferencia entre budistas y musulmanes en un país como la antigua Birmania, hoy Myanmar, y hay más de 200.000 refugiados musulmanes que están huyendo al asesinato el genocidio, según Naciones Unidas. Budistas en contra de rodiñas musulmanes que tenemos que en la India, después que fue Gandhi, el hombre que apoya al partido, digamos así, del Congreso con Nehru, en la India se pierde esa línea y quien gana es un fundamentalista religioso hinduista, que es Modi. Y del otro lado nos vamos a una Europa que nos habla de los valores más preclaros de la Ilustración francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, y sin embargo se están yendo hacia la derecha, y esa derechización llega al fascismo, porque detrás hay un hombre que desde Estados Unidos estuvo detrás de todo ese pensamiento fundamentalista cristiano, llamado Steve Bannon, que es quien le hace el guión a Donald Trump. Y esa gente hoy tienen como presidente de la potencia más importante que ha tenido, de más influencia que ha tenido la humanidad en términos militares, porque usted puede decir lo que usted desee, pero Estados Unidos le domina el planeta, tiene 700 bases militares alrededor del planeta. Y siempre digo que en República Dominicana pasamos por alto que cuando vino la invasión del 59, señores, aquí había una base militar americana en Sabana de la Mar, que esa base se negoció en el 62 cuando la crisis de los misiles, que Trujillo fue a la inauguración, que hacía un contacto con Cabo Cañaveral y los rusos decían, no, pero aquí, por ahí es que pasa la información. Yo necesito que para sacarte los misiles de Cuba, también tú me saques esa base militar que tú tienes ahí en Sabana de la Mar. Es decir, ese mundo de esa Guerra Fría... Rompió el triángulo. De esa manera rompieron el triángulo. Rompieron el triángulo. Entonces, esos elementos que uno nunca se imaginó de presidentes que no responden al contrato social que nos dejó el pensamiento ilustrado, que nos dio capitalismo y socialismo, sino, como dijo el profesor Juan Bosch en un artículo de los años 80, ya el poder en los Estados Unidos quedó en manos de los sectores financieros. Entonces los sectores financieros en Occidente... En los años 80. En los años 80. Eso lo escribió don Juan en los años 80. Entonces, esos sectores financieros quebraron a Occidente, no contaron con algo, y es la forma de ver el mundo que tienen los asiáticos. Muy contrarios al Occidente, que se dedicó a dejarse llevar solamente del inmediatismo, de la banalidad, de la fantochería.
el mundo asiático se inventaron los exámenes y la meritocracia. Entonces, quien va al gobierno, quien escribe en un periódico, no es un tipo que le paga a alguien para aparentar que es un buen escritor. No, no. Esas sociedades, las virtudes son virtudes. Entonces, no puede ser que una persona sin preparación política dirija los destinos de un país. Eso es impensable. Usted tiene a los chinos que fueron los que dijeron, no, pero si Occidente nos dio un siglo de humillación, ¿qué vamos a hacer? No. Paciencia. Compañeros, aquí todos vamos a trabajar para que este país, de aquí al 2049, sea la primera potencia del planeta. Y cuando llegó Tiananmen, que ya se habían hecho las reformas, eso es para que veamos cómo desde ese lado cambiaron el mundo con paciencia, mientras en Occidente la élite política había sido carcomida y fagocitada por la élite financiera, que de ahí dejaron los ideales y las utopías para cambiarla por la acumulación originaria de capital. Lo que le dijeron a esos muchachos en Tiananmen, miren, no se hace reforma política con reforma económica. Esas dos cosas no pueden ir juntas. Y Li Peng, que es el general que va a Tiananmen, le dice a los muchachos, miren muchachos, yo en la gran marcha andaba con un galoncito de agua y con una ración de arroz. Para que ustedes estén aquí hoy reclamando, yo tuve que hacer ese sacrificio. Si el país se va ahora a una situación de desestabilización, ustedes saben lo que va a pasar. Vamos a salir perdiendo los chinos. Así que ustedes tienen que pensar en la visión común de destino que debemos tener como país, que nos vaya bien en un proyecto político de largo plazo. Así que los dejo por aquí, pero si no se van, ahorita viene el ejército. Iván, 5.000 muertos. Una cosa, Iván, a partir del 3 de enero, me refiero a la muerte de Soleimani, se esperaba una escalada militar, pero lo que estamos viendo es una escalada de tensiones y de negociaciones. ¿A dónde tú crees que va eso? Mire cuál es, para que veamos cómo todo se imbrinca. Así como los chinos son la civilización viva más antigua del planeta, los persas aqueménidas de Ciro el Grande, ininterrumpidamente son la civilización viva más antigua del planeta y nunca han aceptado poder de fuera. Que Irán es Persia. Que Irán es Persia. Entonces, ese Irán, cuando nosotros oímos hablar de Maratón, eso viene del anuncio de que los persas habían sido vencidos en Salamina. Es decir, estamos hablando de que ellos no tienen las relaciones públicas que tienen los griegos de este lado, pero los griegos como imperio desaparecieron, pero los persas están siendo ahí lo que Brzezinski llama pivote geoestratégico todavía. Las guerras médicas que nosotros veíamos en la historia eran de ellos. Entonces tenemos una Persia aqueménida, sasánida, Safaví, Kashgar, hasta la Pahlavi. Y esa Persia va a ir a una guerra directa con Estados Unidos. No, pero el presidente Trump le dice a través de la embajada suiza, yo sé que tú me vas a atacar, pero que no sea desproporcionado. Para los medios occidentales no pasó nada en Irak. Para los iraníes, los ataques conllevaron la muerte de 80 estadounidenses. Es decir, ustedes saben que la primera víctima de una guerra es la verdad. Pero como quiera, lanzaron misiles. Pero los iraníes, y esto sí es importante, han demostrado, y lo dijeron, nosotros vamos a hacer la guerra asimétrica, lo que hemos hecho. Para eso tenemos a Hezbollah en el Líbano. Guerra asimétrica. Guerra asimétrica. Háblanos de la guerra asimétrica es que yo a ti no te puedo enfrentar. El portaaviones US Lincoln que tú moviste ahora en el Golfo Pérsico y que tiene ahí al frente en Bahrein, tiene mínimo 89 F-16. ¿Cómo voy a poder yo con ellos? Yo soy uno de los países con mejor defensa antiaérea del planeta y con una forma, es decir, una formación geográfica que yo parezco un fortín por los montes Elbrus y los montes Sagros. Pero yo no voy a inventar, tú me destruyes. Ahora yo te voy a hacer la vida imposible
en los Emiratos del Golfo, donde la mayoría de la población es chiita y yo soy el que mando. Yo te voy a hacer la vida imposible en Yemen, donde según Harvard y según el Financial Times, Arabia Saudita invierte 300 millones de dólares diarios en una guerra que es el Vietnam de Arabia Saudita. Yo te voy a hacer la vida imposible en Afganistán, donde el 25% de la población es házara, en la cual yo tengo influencia. Pero yo te voy a hacer la zozobra en el Caribe, donde yo tengo también musulmanes chiitas. Yo te la voy a hacer en Venezuela, donde funcionarios del gobierno de Venezuela son chiitas. Y la relación del gobierno venezolano con Irán es la que permite a venezolanos y a bolivianos viajar a Irán sin necesidad de visa. Yo te voy a hacer la vida imposible en la triple frontera, en una Argentina donde el ataque a la Mutual Argentina Judía fue el general Soleimani, que se dice que estaba detrás de él, y ahí murieron en los 90 docenas de personas. Estamos hablando de que el mundo, como dijo la Cancillería rusa, no vuelve a ser el mismo, porque fíjense ustedes que el presidente Trump envió el ataque, no informó al Congreso, sí le informó a Benjamín Netanyahu, que fue un error de él, pero otro error grave, y es que el secretario de Defensa dice que él no tenía información de que se iban a atacar embajadas. Pero peor aún, Pompeo dice que él tampoco la tenía. Entonces tenemos Departamento de Estado, Ministerio de Defensa, Congreso de la República, del país. Del país. A los tres, Trump se los... Es decir, los dos que trabajan de cerca con el presidente dicen que no tenían la información. Y peor aún, el Pentágono dice una decisión del presidente. Se cuida. El Pentágono. ¿Sabe por qué? Porque ya lo que no estamos viendo. La administración Trump, para fines electorales, porque son elecciones en este año, excelente, pero está desarticulando todas las redes diplomáticas de Estados Unidos, porque la administración Trump es la que viola un principio del derecho internacional, el Pacta Sunt Servanda. La administración Obama firmó un acuerdo con Irán que era el 5+1, los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania. ¿Y qué dijo Donald Trump? Eso no vale. Pero la administración Trump está consciente de que todos los problemas, porque se lo han dicho a Trump, del Medio Oriente, es porque el primer derivado del petróleo, ¿ustedes saben cuál es? La guerra. Entonces, ellos, cuando Irán nacionaliza el petróleo de la British Petroleum, le hacen el golpe de Estado a Mossadegh. Y de ahí imponen al Shah Reza Pahlavi. La imposición del Shah Reza Pahlavi y el querer occidentalizar una sociedad iraní donde se castigaba a las mujeres que dejaban de usar el niqab, porque hasta ese punto se llegó, donde había una policía secreta, la SAVAK, que mataba gentes todos los días. Entonces lo que hacían ellos es, hoy mataron 200, pues en 40 días volvemos para que maten 200 más. ¿Por qué? Porque en el Islam no son 9 días, sino 40. El alma de la persona en el Islam chií se queda 40 días aquí. Entonces a los 40 días volvían para ser mártires. Y así fue que tumbaron al Shah, hasta que llegó el ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini. ¿Y qué pasa con esa revolución iraní, fruto de un golpe de Estado en el 53? Que es la que le da a Saddam la carta abierta para que ataque a Irán. Pero cuando Saddam queda quebrado, sin dinero, porque se le fue el dinero en la guerra con Irán, e Irán lo que tenía era armas obsoletas que no le reponían nada, porque Rusia, todo el mundo, solamente el gobierno de Corea del Norte y el gobierno de Siria apoyaban al ayatollah. ¿Y qué pasó? Que a Saddam todo el mundo lo quería, pero Saddam quebró y le dijo a Kuwait, mira, condóname la deuda. Y Kuwait le dijo, no, yo no te voy a condonar deuda. Y ahí viene la guerra del Golfo. Y fíjense ustedes la escalada
guerra del Golfo, después la mentira de las armas de destrucción masiva. Es decir, todo este desastre viene por un golpe de Estado en el 53. Que hay que destacar cómo es el poder norteamericano el que va creando el monstruo de Saddam Hussein, que hasta entonces era muy bien visto por los norteamericanos, hasta el momento en que chocan sus intereses. Entonces se llamó la atención el cambio de valoración de Saddam Hussein, algo parecido a lo de Noriega en Panamá. Sí. Miren, yo creo que uno tiene que sincerarse. ¿Qué es lo que mueve en el mundo del capital? Los intereses, el dinero. Ahora, ¿cuál es la savia de la economía capitalista? El petróleo, de la civilización nuestra industrializada. Todo es con petróleo. Pero ¿dónde está el petróleo más ligero, es decir, el mejor petróleo, pero a la vez la mayor cantidad de gas? Está ahí, en esa zona del mundo. Para eso hay una doctrina que se llama la doctrina Carter, de que cualquier amenaza al flujo petrolero de esa región es una amenaza a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el petróleo se convirtió en una desgracia para aquellos países que lo tienen y que no lo ponen bajo los intereses de los países que determinan el planeta. Uno habla a veces de Estados Unidos cuando hace el análisis académico, pero los americanos como imperio no fueron tan despiadados como ingleses y franceses. Los ingleses y los franceses, ¿saben lo que le hicieron los ingleses a los iraníes? Los ingleses a los iraníes en la Primera Guerra Mundial, que los ingleses toman la parte sur y los rusos toman la parte norte, pero los rusos por el acuerdo Brest-Litovsk tuvieron que salir de la Primera Guerra Mundial para dejarle también Estonia, Lituania y Letonia, los 3 países del Báltico, que eso lo hizo Trotsky, pero los rusos se fueron de Irán, pero los ingleses se quedaron. Pero como no pudieron hacer un protectorado en Irán, obligaron con Lord Darcy-Knox a que Irán le diera su petróleo a 90 años sin regalía. 90 años sin regalía. Y ese señor que nosotros le tenemos una avenida ahí, Winston Churchill, era el Lord del Almirantazgo, que es quien decide que los buques, que la Armada Británica, que era la más grande del planeta, iba a utilizar petróleo. Y todos esos emiratos que ustedes ven del Golfo ahí, eso fue sentado con Clemenceau y diciendo, ¿qué pocito de petróleo tú quieres? Aquí hay un emirato. Ahora, Iván, todo esto que estamos, y gracias porque maravilloso lo que nos ha presentado, todo esto, ¿cómo afecta, cómo puede incidir en la vida de un pequeño país, Puerta de la América Morena? Se llama República Dominicana, ni una isla es porque es compartida con otra nación. Esta nueva realidad, esto que tú has explicado magistralmente, ¿de qué manera nos puede afectar y qué se puede hacer desde aquí? Déjame agregarle algo en ese contexto. Esa situación global que tú planteas, yo la veo en pequeña y parece que hay una guerra de guerrilla Estados Unidos-China. Porque ahora no se están viendo esas grandes tensiones en los pleitos comerciales, arancelarios. Al contrario, parece que avanzan a un acuerdo. Entonces parece que es un asunto de atacar y retroceder. Sí, mire, primero, en el mundo no pueden haber más guerras mundiales, porque sería la última guerra de la humanidad. La tercera guerra mundial se expresa en la guerra económica, en la guerra arancelaria. Esa es la verdadera guerra mundial, porque lo que ha determinado que existan guerras, y lo decía el primer presidente académico de Estados Unidos, que fue Woodrow Wilson, el hombre de la libre determinación de los 14 puntos en Versalles, si hay aranceles en contra de un país, eso es guerra. Si yo te pongo sanciones económicas, eso es guerra. Lo que pasa es que en el mundo en el que estamos, una economía globalizada, se cierra el estrecho de Hormuz, la interdependencia de la economía mundial, ahí colapsa la economía del planeta. Lo que sí tenemos que ver dentro de los elementos de lo que se llama
en defensa y seguridad nacional, en los poderes nacionales, y uno de los puntos que se analiza es el primero, la energía. Sin energía no pudiéramos estar en la televisión ahora. Nosotros producimos petróleo. Nosotros refinamos petróleo para producir gasolina. ¿Hasta cuántos días puede la República Dominicana, en caso de un conflicto bélico, tener garantizado el combustible que requiere el país? Menos de 90 días, 60 días. Algo que a mí me sorprendió haciendo esos análisis en los elementos del poder nacional, para que podamos ver, y esto no es para hacer una apología de alguien que haya pasado, sino para que veamos en el largo plazo. Un elemento del poder nacional es la producción alimenticia. La producción alimenticia que depende de presas, que depende de canales, que depende de que exista una masa boscosa que permita la lluvia, la hizo un hombre que yo reniego de él en términos ideológicos. Y todos sabemos quién fue. Entonces hay que ir pensando, y creo que es un elemento que don Juan en su momento le observó a Corpito Pérez Cabral y a don Telo Hernández, que había estudiado en el Massachusetts Institute of Technology en los años 20, les dijo cuando vino del exilio: ustedes están equivocados en algo con Trujillo. Trujillo tenía una élite gobernante. Porque el que hizo esas presas, que hoy nos venden la energía fruto de esas presas, era de esa élite gobernante de Trujillo. Un país que Jared Diamond le dedica, estamos hablando de un premio Pulitzer, un científico reconocido a nivel mundial, y el hombre se dedica a analizar la situación de por qué un imperio colapsa y las razones, y ahí incluye a Haití y República Dominicana. Sería bueno que nos dieras el dato. Atención, producción. Mira a ver si nos consiguen ese libro, porque ahorita vamos a entrar a la sección de recomendar libros fundamentales, y yo creo que ese libro todo dominicano debería comprar los derechos de autor y hacer un folletito con esas 60 páginas. Porque en un libro tan importante que este señor haya dedicado esa cantidad, ese espacio a explicar esas cosas, es fundamental. Él analiza todas las civilizaciones del planeta, como la maya, que se inventó el cero, que era algo que no lo sabían usar los romanos ni los europeos. El sentido de la nada. Y él dice, pero Haití y República Dominicana es digno de observarlo. Y dice, ¿cómo es posible que un hombre que viene de una dictadura pudiera crear la mayor cantidad de reserva de parque con relación a los kilómetros cuadrados de un país? El libro se llama Colapso. Y el hombre dijo, no, pero quiera sí o no, hay que reconocer que lo que este hombre hizo es digno de respeto. Entonces nosotros hemos perdido de vista seguridad alimentaria. Si mañana hay alguna crisis a nivel mundial, ustedes sabían que gran parte de los productos que nosotros tenemos aquí son semillas compradas en Taiwán, son semillas compradas en otros países. Armas, gérmenes y acero. Y hay otro libro que se llama Armas, gérmenes y acero, sí, pero donde él se refiere a República Dominicana y Haití es Colapso. Pero son dos libros. Son dos libros fundamentales. Sí, póngamelo ahí porque vamos a documentarnos. Sí, un elemento que también es fundamental para usted tener una visión clara en el largo plazo. Un país no se desarrolla con antivalores, donde la gente no hace conciencia de la necesidad del civismo. Es decir, no hacemos nada con gente cuyo referente sea un influencer que no pueda pasar un examen de secundaria. Es decir, ciencia, experiencia y conciencia son elementos fundamentales para el ejercicio del poder. Sí, pero entonces, y entonces esto implica el elemento fundamental, que es el que le ha permitido, por ejemplo, a los persas permanecer, a los chinos estar donde se encuentran, y a Estados Unidos
a pesar de todo, ser la potencia que es. ¿Y usted sabe qué es? Que tiene las mejores universidades del planeta. A pesar de todo, tienen una élite de gente que piensa, pero cuando llegan al ejercicio del poder o cuando hacen riqueza, ¿a qué se dedican? A hacer universidades, a hacer fundación, a fomentar los estudios. Entonces, nosotros aquí, desgraciadamente, porque es un elemento que su amigo Manuel Castells resalta, como lo resaltó García Márquez en su momento, la peor desgracia, la maldición de la sociedad latinoamericana es el narcotráfico, que le quitó el mérito a la gente que estudia, que entronizó a hacer dinero sin importar cómo. Y esa maldición, porque el narcotráfico, las drogas, lo que hacen es que dañan sus hijos. Y convirtió esos valores nietos en los valores dominantes, porque la delincuencia siempre ha estado. El problema es cuando en una sociedad esos valores se hacen dominantes y con gran aceptación social, que es nuestro problema. El narco y la delincuencia siempre ha estado en toda la sociedad. Bueno, Estados Unidos tiene su problema. No, pero en el caso de muchos países latinoamericanos es muy grave cuando es cuando un valor negativo, un antivalor, correctamente hablando, se hace dominante y socialmente aceptado. Pero es que el narcotráfico impuso la mentalidad de que usted, si no tiene dinero, no vale. Usted no vale nada. ¿Y de qué le valió a usted ser periodista por tantos años si usted mañana se enfermó y no tiene con qué cubrir la primera semana de la clínica? Es decir, los antivalores se han impuesto. ¿Y qué le vale a una muchacha ser trabajadora, dedicarse a estudiar, si la vaginocracia a través de estos muchachos ahora que andan comprando dignidades porque te doy una jipeta o te doy un apartamento? Ahora, Iván Gatón, esto que has descrito, hay algo que llama la atención. El país donde funciona mejor la meritocracia en estos momentos es China. El modelo que se ha visto más exitoso en los últimos 50 años, ese es el modelo chino, ese socialismo a la forma china. Hay toda una visión de la vida de los países asiáticos sumamente diferente a Occidente y sobre todo a la parte nuestra, ese segundo, tercer mundo, porque ya lo decía que Estados Unidos tiene capacidad de reacción a pesar de este mal momento con Trump. Pero en la economía hay algo importante. Ellos, Irán, Arabia, los chinos, tienen el petróleo, tienen ustedes le llaman cosas raras. ¿Cómo? Tierras raras. Las tierras raras, que tú vas a explicar, por favor, qué es eso de tierras raras fundamental. Y tienen el gas. Entonces, ¿hacia dónde marcha todo esto? Porque si en términos de meritocracia, de comportamiento social, del sentido de lo individual para crear lo colectivo, ellos tienen el paso adelante y entonces te vas a las riquezas. Es decir, lo del 5G, los chinos lo tienen. Las tierras raras ya me las vas a explicar ahora, pero también está el petróleo, está el gas. ¿Cómo se ve este mundo? Bueno, el panorama es el siguiente, y gracias a un autor que usted me recomendó en su momento, el profesor Castells, nos encontramos que la crisis de la democracia liberal radica en que sus dirigentes no han pensado en el largo plazo y, por ejemplo, las tierras raras, más del 90% de la producción la tiene China y es un general del Pentágono que va al Congreso y le dice, pero es que ustedes se dejaron llevar de los empresarios y decidieron que la producción de tierras raras se hiciera en China porque salía más barato. Entonces ahora nosotros no tenemos tierras raras que son imprescindibles para nosotros poder hacer los celulares. Es decir, que si China hoy decide no vender tierras raras porque tiene el 90% de la producción de las tierras raras del planeta, no tenemos celulares, no tenemos iPads, no tenemos Toyota Prius, y eso es preocupante porque China tiene en ese elemento de que aunque no tenga petróleo, tiene una élite gobernante. ¿Ustedes saben cómo es que funciona la élite gobernante? Con un capitalismo de Estado. Son más capitalistas que los mismos americanos y que los europeos, pero es un capitalismo de Estado. Es decir, el empresario toca la música que le pone el gobierno.
Entonces, no es un empresario que donde tiene el corazón tiene el entendimiento. No, es que este es un proyecto de aquí a 2049 y en el guión nosotros pusimos que en el 2025 los productos chinos van a tener tecnología alemana. Pero algo impensable en un momento donde el profesor Castel, no hace tantísimo, que viene planteando que gran parte del problema es que ya los gobiernos no gobiernan, sino que son instrumentos de las grandes corporaciones. El modelo chino permite, y cada vez más fuerte, que sea la clase política, en ese caso comunista, quien dirige el país y le abre la economía, pero las reglas de juego las pongo yo, y cuidando, porque yo acabo de hacerle una entrevista al embajador chino, que tú la viste, que nos faltó tiempo porque este señor tiene que seguir explicándole cosas a uno, porque es que tú dices, este modelo, ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuál es el camino? Ellos niegan la visión imperial, es pero que bueno, y hegemónica. Hay un tema con la tecnología 5G, que es 3 veces el negocio del petróleo. Los chinos se adelantan en tecnología 5G, pero una empresa como ZTE, como Huawei, ¿ustedes saben de dónde viene? Huawei es un teniente coronel de los servicios de inteligencia chino. Y ese señor, igual que el de Alibaba, son miembros del Partido Comunista Chino. Sometidos a una disciplina porque no pueden ni siquiera tener queridas, me lo explicó el embajador, siempre y cuando el tener queridas pueda afectar su comportamiento ético. Mientras no hay corrupción con la querida, no hay problema. Iván, oiga, para que ustedes, los amigos televidentes, se den cuenta. No. Si usted decidió tener un amante, mucho cuidado. Si los servicios de inteligencia del gobierno chino se enteran que usted desvió para comprarle una cartera a Louis Vuitton, a una querida que usted tiene, eso fue porque cae preso. Eso fue importante la aclaración, porque yo me le quejé al embajador, porque eso de estar el gobierno metiéndose en la querida y la cosa, eso, el gobierno tiene que llegar ahí. Y él, no, váyase al paso, Maquinini. El problema de esto era cuando, si usted, la querida, utiliza su puesto para corromperse, para darle beneficio a la querida. Pero cuando, una feliz aclaración del embajador. Cuando el Viper fusilaba a la gente en China, se robaba un Viper. Pero es lo siguiente, para cerrar, Iván, en esta media isla enclavada en el Caribe, que ya tiene un grave problema con Haití, es de preocuparse por lo que está pasando en Irán, vamos a decirlo así. No, hay que preocuparse porque Irán se refleja en nuestros bolsillos. Inmediatamente mataron al general Soleimán, el petróleo subió. Y si el petróleo sube, eso es inflación. Y aparte de que el gobierno dominicano tiene que buscar en el presupuesto el dinero que hay que conseguir por la alza de los precios del petróleo. ¿Qué otra preocupación podemos tener que no sea del petróleo? Nosotros debemos tener una preocupación fundamental, que yo creo que le ha hecho mucho daño a la sociedad dominicana. Necesitamos más maestros en las escuelas. Yo tengo una queja como profesor a los más altos niveles en el país, y es que los estudiantes vienen con un problema de primaria, y sobre todo con los profesionales que me ha tocado, ya que soy un señor mayor, compartir en el Estado, es que su ego está por encima de los intereses del país. La élite del esfuerzo. Iván Ernesto Gatón, ya ustedes ven que no estaba exagerando yo cuando hice la presentación que hice de este académico nuestro, uno de los académicos mejor amueblados y que mejor explica y comunica la situación global. Todo un privilegio, Iván Ernesto. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Muchas gracias.